Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos arrancando este viernes con nuestro último webinar y hoy tenemos a un invitado muy especial. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Pablo Emilio Navarrete. Como les había comentado durante toda esta semana, con todo el tema y la concienciación del autismo, consideramos desde el diario de Teo planificar una jornada en la que pudiéramos comentar sobre todo el tema de salud. Entonces, el 2 de abril estuvimos compartiendo la experiencia desde el diario de Teo, cómo surgió la iniciativa. Luego tuvimos una entrevista con la doctora Tania López con todo el tema del cuidado, de la higiene bucal. Ayer estuvimos con la pediatra Erika Escobar y hoy estamos con el doctor Pablo Emilio Navarrete. Él es neuropediatra y es presidente de la Sociedad de Neurólogos de Nicaragua. Voy a compartirles también más información sobre él. El doctor Navarrete es especialista, bueno, ha estado, ¿verdad?, a cargo de la especialidad de pediatría en el Hospital Infantil de Nicaragua, en Managua. Es neurólogo pediatra del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Doctor, me corrige si vamos bien, ¿verdad? Hasta ahí. Fundador de la Liga Latinoamericana por Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, y también es miembro de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica y también forma parte del grupo de expertos de Latinoamérica de Trastornos del Desarrollo. Así que es un lujazo que podamos estar compartiendo el día de hoy con el doctor Navarrete. Es muy conocido, muchísima gente ha estado pendiente de este live porque existen muchos mitos alrededor de toda esta parte neurológica y usualmente nos da miedo, ¿verdad? Cuando empezamos en un proceso diagnóstico, esta parte nos da miedo porque mucho de esto lo hemos visto en las películas. Y así lo recuerdo yo la primera vez que nos tocó empezar en todo este proceso. Así que, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Realmente un honor que esté con nosotros y muchísimas gracias también por hacer agenda en este espacio. ¿Cómo se siente, doctor, el día de hoy? Bueno, antes que todo agradecerle a Gabriela la participación en el diario de Teo y en el webinar de hoy. Y un gusto estar frente a ustedes y esclarecer o hablar un poco de este trastorno del neurodesarrollo que es cada vez más frecuente, que en este nuevo siglo se ha incrementado y en cada momento va aumentando y aumentando. Y estamos para servirle, para orientarlos, para procurar ser lo más claro posible y aclarar algunas dudas que puedan tener detrás. Muchísimas gracias, doctor. Ya se va conectando la gente, ya nos están acompañando. Para empezar, doctor, a mí me gustaría preguntarle cómo se puede entender mejor el diagnóstico de autismo y qué significa esto para su desarrollo. Bueno, el trastorno del espectro autista, que es como debe llamarse, según la nueva clasificación a partir del 2013-2014 publicado en español, según la Academia Americana de Psiquiatría y de Neurología, este trastorno se llama en la actualidad de esta manera porque implica un sinnúmero de padecimientos que pueden variar entre uno y otro niño. Como ustedes han visto seguramente, a los que tienen niños y han comparado con otros, no todos tienen un régimen estricto. Por eso se llama un trastorno del espectro. O sea, un espectro es algo que puede presentarse de múltiples maneras, pero que en sí es un trastorno de origen neurobiológico en el cual está afectada la configuración del sistema nervioso central y el funcionamiento cerebral, donde da principalmente dos áreas afectadas: la comunicación, la interacción social, con el comportamiento e intereses y actividades alteradas muchas veces. Entonces, algo que principalmente implica estos dos aspectos, que es la comunicación y la interacción social, persistentemente con una alteración o deficiencia,
y los patrones repetitivos del comportamiento o restrictivos o ilimitados con alteración de los intereses y las actividades de diario en el niño. Es decir, que sí hay una alteración del sistema nervioso central para trabajar adecuadamente en estas áreas que estamos refiriendo. Y forma parte de un gran grupo que son los trastornos del desarrollo. Es decir, los trastornos del desarrollo es un grupo de padecimientos que afectan el desempeño normal del individuo ante el grupo o para desarrollarse adecuadamente ante el grupo escolar o social y familiar, por supuesto. Muchísimas gracias, doctor. A nivel, digamos, neurológico, ¿qué características se observan que son particulares del autismo? Digamos, con toda esta parte que normalmente no la logramos ver nosotros, ¿qué cosas son las que se observan a nivel neurológico? O sea, cuando me te refieres a neurológico, realmente algo más allá de lo que miramos. Exactamente. Sí, sí, sí. A nivel no químico, a nivel químico, digamos, ¿cómo es esa configuración? ¿Qué es lo que hace que funcione distinto? Sí, realmente ya hay, en la actualidad hay muchos estudios y precisamente nosotros estamos encaminados a hablar de las actualidades en el trastorno del espectro desde el punto de vista neurológico, cuando lo transmitimos a los residentes, cuando lo transmitimos a los otros médicos, a los otros neurólogos, etcétera, pediatras u otros facultativos. Y lo hacemos para, más o menos, para describir que en los estudios actuales ya se habla hasta de estudios anatomopatológicos, es decir, de autopsias en pacientes que han tenido trastorno del espectro autista, pero también en los estudios actuales de neuroimagen, de resonancias magnéticas con alta resolución, que por medio de estas y por medio de resonancias funcionales, donde se miden los neurotransmisores, es que nosotros más o menos hemos entendido la alteración que produce el funcionamiento normal de un niño. Entonces, se ha visto que hay alteraciones a nivel de la conectividad de las neuronas, de la corteza cerebral y de algunos núcleos cerebrales que regulan el movimiento, el lenguaje y también el área social. Los neurotransmisores que se encuentran en estas áreas regulan definitivamente que el comportamiento, lenguaje y los intereses de cada niño o niña para su aprendizaje y su desenvolvimiento ante el grupo. Cuando me refiero al grupo, área familiar, social, escolar. Y hay entonces en estos pacientes una alteración en la captación, en la velocidad del procesamiento de la información, de la conciencia, pero también se ha visto de que existe a nivel de, más allá de lo que miramos, a nivel de los circuitos que transmiten información de un lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital, de un hemisferio con el otro, están alterados. Entonces hay una alteración química, eléctrica y no necesariamente estructural. Cuando me refiero a que estructural, es que no es de que me le falte una parte del cerebro, no es que tenga un defecto o una lesión, por decir así, sino que los estudios funcionales, por eso mismo, han demostrado de que existe una alteración a nivel de estos neurotransmisores y que, por tanto, entonces se altera la arborización dendrítica de las neuronas. Entonces se altera la comunicación entre una y otra neurona. Entonces la información que pasa de una neurona a otra muchas veces no es la adecuada. Y se ha visto que esto principalmente, como lo dije yo, corteza cerebral frontal, amígdala del lóbulo temporal, tamaño de las neuronas, que puede estar disminuida o alterada en algunos pacientes, como también a nivel de algunas fibras, a nivel del cerebelo para la coordinación motora fina o gruesa en el paciente. Es decir, que todo esto es algo complejo, ciertamente, cuando lo hablamos, cuando lo pensamos desde el punto de vista neurológico,
Pero nosotros, por supuesto, no vamos a explicarle esto es lo que sucede en este niño, porque entonces uno sale con la cabeza inflamada, por decir así, o súper preocupado. Pero realmente son estas alteraciones que suceden a estos niveles, a este nivel de estos circuitos, que se están alterando en estos niños, pero que lo demuestran clínicamente de la manera que nosotros lo vemos, porque por lo que ustedes nos lo traen, alteración en el área del lenguaje, alteración en una comunicación o interacción para comprender, para expresarse, como también alteración en el área social o de algunas conductas repetitivas o estereotipadas, es decir, persistentes, que pueden tener un fin o a veces ninguno. Entonces todo esto nosotros decimos, como neurólogos lo condensamos y decimos, esta es una alteración a nivel neuronal en tales áreas, pero no es porque tal vez exista un defecto estructural, ¿entiendes? ¿No? Es decir, no es porque esté lesionado, sino que porque hay una alteración neurobiológica o neuroquímica, pues más que todo. Muchísimas gracias, doctor. Eso es importante. Es un poquito complejo, claro, ¿no? Pero sí. como hablamos, como usted me refiere a neurociencia, por eso me voy más allá de lo que normalmente hablamos con nuestros pacientes, ¿no? Con nuestros familiares. Y buenísimo, doctor, porque normalmente, como usted dice, la gente sale con dolor de cabeza, ¿verdad? Porque uno en la marcha va pudiendo digerir y comprendiendo muchas cosas que tal vez en la primera consulta o en el primer momento, ¿verdad? No se logran, porque el primer impacto es chocante, ¿verdad? Es decir, vos has visto, por ejemplo, cuando le ponen ese cableadito, ¿verdad? Que eso tiene su nombre. Exacto, es fuerte, ¿verdad? Para una familia, pues, toparse con eso en el inicio. Yo les comentaba en el live de que yo me ponía a pensar cuando estaba organizando las sesiones y yo decía, para mí fue fuertísimo porque yo lo había visto solo en las películas. Y es como te armas de valor, ¿verdad? Para no llorar y decir, bueno, es un mundo nuevo, un mundo diferente y a la larga te vas dando cuenta de que son procesos necesarios, pues que con una condición, pues sí tienes que ir monitoreando toda esa parte. Fíjese que yo quería consultarle porque con todo este funcionamiento y por ejemplo cuando nosotros hacemos con el diario de Teo los procesos de sensibilización con los niños en las escuelas, nosotros les decimos que eso, que es como cuando vos tenés un CPU, pero que su configuración es completamente distinta, ¿verdad? Diciéndolo en palabras más amigables, como usted decía, es decir, no es que hay un problema en que le falta una parte del cerebro o que ese cerebro esté malo, sino que es simplemente que su configuración no es el estándar o no es ese cableado común, ¿verdad? Y esto me lleva también a preguntarle, porque dentro del espectro también sabemos que nuestros niños desarrollan alguna habilidad o tienen algún sentido un poco más especializado, por ejemplo, algunos con el tema musical, otro con el tema de habilidades para hacer cosas, por ejemplo, con la mano, tecnológicas. Entonces, a nivel neurológico, doctor, ¿qué pasa? Porque ese cableado que no funciona diferente, que funciona diferente y que presentan desafíos en la interacción social, pero nos encontramos con niños con hiperfoco que desarrollan habilidades que tal vez un niño neurotípico no, ¿verdad? Entonces, ¿qué lectura también se le hace desde ese punto de vista? Bueno, lo que pasa es que no todos, como por eso se llama espectro, no todos tienen o no todos presentan los mismos y hay diferentes grados. Sí. Realmente esto se da porque genéticamente venimos determinados y hay genes que a veces también pueden estar implicados en el trastorno del espectro, y estos genes, cuando los tenemos, significa de que tenemos más posibilidad de una alteración en el funcionamiento de las áreas que regulan el comportamiento, el área del lenguaje, el área social y también áreas motoras y áreas sensoriales, ¿no? Por eso es que hay unos de que pueden tener una alteración sensorial más notoria que otros, es decir, tienen mayor facilidad o más lábil para que un ruido los moleste, por ejemplo, o porque está más alterado el gusto, o porque está más alterado el olfato.
¿ya? Entonces, estas alteraciones son diversas y no todas la presentan, como también que hay otros que también en el área motora fina son perfectamente bien definidos y en el área motora gruesa no. Es decir, motora fina es escribir, motora fina es usar las puntas de los pulperos de los dedos, por ejemplo, y entonces por eso es que no todos pueden ser iguales. Estas alteraciones pueden suceder y algo importante, que aunque exista esa alteración en el niño, en las diferentes áreas, el cerebro del niño tiene una gran facilidad para reestructurarse. Es lo que se llama una gran facilidad de plasticidad cerebral, es decir, capacidad de recuperación, de que otras neuronas tomen funciones y que las neuronas alteradas después imiten a las que están bien. ¿Ya? Y eso entonces puede permitir que el desarrollo de él, aunque esté alterado en este momento, con estimulación sensorial, con estimulación continua en sus terapias diferentes que posiblemente podamos hablar, hagan de que estas neuronas empiecen a retomar las funciones que estaban alteradas, porque el niño tiene esa capacidad. Y por eso la detección temprana es importante, porque existe un periodo del niño lábil que entre los 0 y 2 años, pero específicamente entre los 0 y 5 años, donde todos los sentidos todavía no están desarrollados completamente, no están mielinizados, es decir, que no están completamente ese cable bien empaquetado todavía. Y en la arborización de sus dendritas, de sus neuronas, está todavía está en formación, en desarrollo. Entonces, ese periodo lábil es importante. Uno, la familia, la nutrición, la atención e interacción de los padres con el niño y el abordaje importante temprano para una terapia temprana y estimulación de estas áreas afectadas. Entonces tenemos ese periodo entre 0 y 5 años de unos niños, mucho más tiempo puede llevarlo hasta los 6, 7, 8 años para que termine esa área sensible de culminarse y por supuesto entonces de mejorar esas funciones que estaban alteradas. Es decir, que entre más temprano se detecte, más temprano se estimule, ese cerebro tiene más posibilidades de mejorar porque tiene capacidad de plasticidad cerebral. Ciertamente, hay pacientes que tienen mayores dificultades porque posiblemente la alteración es mayor. Por eso es que hay diferentes tipos de grados. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Ese tema de la plasticidad cerebral es bien importante, ¿verdad? Y por eso también nosotros aquí desde el Diario de Teo impulsamos a la familia a que estemos pendientes de esas alertas y esas banderitas rojas, porque los primeros años de vida son claves, ¿verdad? Y yo les comentaba a Claro. las familias de que hay que tener paciencia, porque a veces creemos, doctor, y era lo que le comentaba al inicio, creemos de que un diagnóstico de autismo es como tener una gripe y que mañana se cura, ¿verdad? Primero que no se cura porque no es una enfermedad, ¿verdad? Y segundo es que un diagnóstico lo que nos permite es trabajar en esos puntos a mejorar en nuestras niñas y niños. Fíjese que quiero compartirle algunos comentarios que nos van haciendo por acá en el chat. Y le saluda Karen Guadamuz y ella dice que es un gusto verle, saludarle. Su hijo, ella nos comenta que él hablaba perfectamente, es muy sociable y por eso no creímos, ¿verdad?, de que tuviera autismo. Esa es otra falsa creencia, que a veces nuestros niños son bien sociables y entonces decimos, no, es que los niños con autismo no socializan, pero nos encontramos que sí, hay niños dentro del espectro que socializan y por ejemplo en el caso de ella, sin embargo, tiene otros aspectos como frustración, impulsividad, selectividad alimenticia. Y en mi caso, nuestro niño come muy poco y la comida debe ser de un color y tamaño que él dice. Este año escolar, sí, sí, este año entró en crisis al cambiar de maestra y de aula. Fue un cambio que él no podía con eso y ahí es donde concuerda ella con usted de que pues realmente por eso es que es un espectro, ¿verdad? Porque son tan diferentes. Conoces a uno hoy y mañana conoces a otro y son
completamente distinto. Le mandan bendiciones y le mandan saludos, doctor, también. Le saluda María Fernández, doctor Pablo Navarrete es un gran neurólogo, bendiciones. Y bueno, y por aquí van llegándonos algunas preguntas. Nos dicen Anarox. Ok, buenas noches. Dice, ¿es recomendable prevención el realizar un encefalograma en la etapa de preadolescencia o realmente tiene que realizarse cuando aparezcan convulsiones y los ataques de risa sin justificación alguna? ¿Puede ser efecto psicótico o son estereotipias o puede ser algún síntoma de convulsión futura? Bueno, realmente, como te refería, recordando en los puntos que le referí, es posible que la alteración del área social no sea tan penetrante en un paciente, o tan predominante, perdón, pero en otros sí, pueden ser sociables, pero tienen alteradas otras cosas, las conductas persistentes, estereotipadas, y la comunicación puede también estar alterada. Y como referí, es una alteración en la interacción social. Hay pacientes que tienen un trastorno del espectro y que son hipersociales, pero también hipersociables que son exageradamente sociales, obsesivos. Entonces, eso también es una alteración en el área social, ¿ya? Que es cierto que socializa, pero exageradamente. Y con respecto a hacer un electroencefalograma, nosotros realizamos estudios eléctricos o de electroencefalograma o video electroencefalograma por cuando pensamos en un trastorno del desarrollo, porque no orienta a cómo está el funcionamiento cerebral, por decir así, cómo está su actividad, si está lenta, si está muy rápida, cómo es su sueño, que mucho nos dice, cómo están las ondas del sueño, o si existe una alteración no solo disfuncional, sino que irritativa y epiléptica, porque esa es una comorbilidad, es decir, a la par del autismo, del trastorno del espectro, que pueden asociar frecuentemente nuestros niños con trastorno del espectro, ¿ya? ¿Y qué factores te pueden favorecer que tengas una epilepsia o no? Bueno, hay estudios multicéntricos. Fíjense que hay estudios en Europa hasta de 21 años de pacientes con trastorno del espectro autista que se han recogido cuando se quiere ver la posibilidad que tienen o no de hacer crisis convulsivas epilépticas en este paciente. Y se dice que los factores principales que lo ponen en riesgo son, uno, que tenga un inicio de lenguaje muy tardío, una alteración motora asociada y un déficit cognitivo. Estas son las tres principales comorbilidades que el niño que tiene un trastorno del espectro lo puede favorecer a que tenga mayor riesgo de tener una epilepsia, por ejemplo. Ahora, un paciente que tiene un trastorno del espectro que va bien y de repente se detiene sin ninguna causa y ustedes le siguen la terapia de estimulación, sigue yendo de la psicóloga, sigue escolarizándose el niño, sigue poniendo toda la atención y de repente se detiene, aunque no haya convulsionado, sí, crisis convulsivas epilépticas, a veces sutiles, o que no pueden ser detectados, que no son clínicas aparentes o son subclínicas, pueden estar presentes. Ahí también es importante hacer también un estudio eléctrico. Hace el niño crisis de risa sin parar y en ese momento no lo puedes parar ni te contesta bien y está desconectado del medio, por ejemplo. Esas pueden ser crisis elásticas, es decir, un tipo de crisis convulsiva epiléptica que pueden asociar frecuentemente a los pacientes con trastorno del espectro autista. Es decir, que hay tipos de epilepsia que también se pueden asociar a él. ¿Sí? Y esa podría ser un tipo de crisis convulsiva. Así con esto contestamos más o menos, pienso que abarcamos ahí. Excelente, doctor. Yo creo que esa parte es importante, ¿verdad? Porque creo que no se conoce mucho y es como el temor, ¿verdad? También, digamos, en niños, esas crisis convulsivas, doctor, ¿se experimentan de la forma como se experimentan en las personas adultas o es distinto? Bueno, los niños con trastorno del espectro autista
existe principalmente, o sea, en los estudios que se hacen, hay dos grupos de edades que son más frecuentes. Menores de 5 años y después de los 12, entre los 12 y 14 años. Ahí tienen más riesgo de hacer crisis compulsivas. Y no todas las crisis compulsivas son como uno piensa que son con ataques, pues como dice uno que hace sacudidas tónicas clónicas. En los niños es más frecuente las crisis focales, es decir, crisis que pueden ser con un movimiento o actividad motora de un hemicuerpo o de un miembro, pero también puede ser que esté asociada solamente a que se desconecta del medio y puede perder conocimiento o puede perder la conciencia y hacerlo más frecuente, y asocia a la vez que de repente detiene algunas de las habilidades que estaba ganando. Entonces uno puede pensar que está haciendo posiblemente crisis compulsiva epiléptica, además de su trastorno del espectro que tiene. Es decir, que no todas son tónicas clónicas como pensamos. Doctor, ¿qué pruebas o evaluaciones adicionales pueden ser útiles para entender mejor un diagnóstico de autismo? Bueno, las pruebas generalmente que tenemos son las pruebas que los cuestionarios que existen, que nuestros compañeros psicólogos usted, y los comunicadores, etcétera, practican en nuestros niños, que nosotros muchas veces los mandamos para que terminen de evaluarlo, pero también hay pruebas que nosotros hacemos los neurólogos, pruebas más rápidas para hacer un puntaje y pensar en ello. Esas son pruebas más o menos, tal vez, que todo el mundo conoce, ¿no? Que todos ustedes conocen. Pero también hay estudios que cuando hay antecedentes familiares de varios niños o niñas que tienen un trastorno del espectro, un trastorno del desarrollo, pueden realizarse. Uno, pruebas genéticas, porque hay más de 100 genes relacionados a trastorno del espectro y otra cosa más, o sea, otras comorbilidades. Entonces, genéticas, estudios eléctricos de electroencefalograma, y cuando pensamos de que hay una alteración epiléptica en ese paciente, en el electro, aunque no haya hecho crisis, se detuvo en el desarrollo, tiene un trastorno del espectro autista, entonces muchas veces nosotros decimos hay que hacer también estudios de neuroimagen para buscar si hay una alteración estructural asociada a eso que está presentando. Esas son las que más frecuentemente utilizamos. No vamos a decir que un electro o una resonancia nos dé el diagnóstico, pero cuando pensamos en comorbilidades nos ayuda mucho, por supuesto. Y cuando hablamos de comorbilidades, que hablamos del tema, Sí, 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 doctor. Nuestros niños, 80 al 90% de los trastornos del espectro autista asocian una comorbilidad. La más frecuente, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño y trastornos de déficit de atención con hiperactividad o trastornos conductuales. ¿Ya? Son las más frecuentes. Y tenemos después epilepsias, déficit o alteraciones cognitivas asociadas, trastornos del aprendizaje también asociado. Porque cuando hablamos de aprendizaje, no todos nuestros niños con trastorno del espectro, y si lo más frecuente que miramos son los grados 1 o los leves, muchas veces el problema del aprendizaje no es tan severo, pero eso depende de que tenga un estado cognitivo adecuado y que por lo menos su conducta sea más o menos la adecuada. Eso me va a facilitar que aprenda, porque muchos de ellos son autodidactas. Entonces hay que tener en cuenta comorbilidades. Esa parte bastante importante, doctor, lo que usted comenta, ¿verdad? De las comorbilidades, porque a veces nos encontramos algunas mamitas y algunos papás que se niegan o sea, la comorbilidad. Entonces, por ejemplo, tiene TEA y la especialista, la terapeuta le dice, bueno, yo creo que también tiene TDA. Entonces hay como una mala interpretación o la falsa creencia también del que el TDA, por ejemplo, no se da cuando decimos, pero qué raro que tiene TDA si el niño se concentra en lo que le gusta, ¿verdad? Porque hemos escuchado también y hemos atendido algunas asesorías personalizadas en las que la gente nos comenta eso, pues, pero
¿será posible que tenga TDA? Pero si el niño se concentra cuando él quiere, lo que pasa es que es bandidito, pone atención cuando le llama la atención algo. Entonces, en esa parte, doctor, ¿qué llamado puede hacerle también a la familia? Pues porque si de por sí les cuesta aceptar el diagnóstico de TEA, aceptar el segundo es más difícil. Sí, y hay que recordar que a veces hay comorbilidades que no tomamos mucho en cuenta. Esa es la selectividad de los alimentos, es muy importante porque hay niños que como son muy selectivos o muy obsesivos con un tipo de alimentación, muchas veces esto lo puede conllevar a una mala nutrición y hay que recordar y tener en cuenta que como pediatras que somos también y médicos que somos, estas alteraciones en la alimentación que nos pueden alterar la nutrición, no solamente para hablar peso y talla, sino que puede alterársenos los niveles de depósitos de hierro, de ferritina, es decir, su hemoglobina, su hematocrito puede estar alterado y por supuesto entonces a tener algunos déficits también de magnesio, de algunos electrolitos en su dieta, que esto puede entonces facilitar una comorbilidad. Un paciente que tiene un déficit de hierro, por ejemplo, puede tener mucha hiperactividad, ¿ya? E inatención más que todo. ¿Y por qué? No es porque tenga un déficit de hierro en sí, sino que porque tal vez la alimentación, no es porque el padre tampoco no le da alimentación, sino que porque no quiere. Entonces ahí es donde tenemos que visitar al pediatra, como en la charla de ayer con la pediatra, en cómo alimentarse y muchas veces con los nutricionistas y gastroenterólogos, por esto es algo multidisciplinario, que tienen que ver entonces qué nutrición debe llevar para que ingiera lo necesario, para que no vaya a alterar y dar comorbilidades a veces en el paciente que tal vez no deberían estarse presentando. Por eso hay que verlo de forma integral y por eso les digo que hace CP es paciente. Nos queda un camino difícil, pero difícil a veces, muchas veces porque ustedes tienen que estar unidos y conscientes de lo que pasa. Dos, deben tener la persistencia en esto, que tiene que ir de un lugar a otro, donde el terapista de lenguaje, donde el terapista de la estimulación sensorial, el que le da terapia ocupacional, el que le da terapia conductual, pero también el pediatra, el nutricionista muchas veces, porque todo esto entonces puede incidir negativamente a una comorbilidad que eso dificulta entonces su aprendizaje, que es en lo que estamos enfrascados, en este caso los padres, que es lo que les preocupa tremendamente. Pues. Muchísimas gracias, doctor. Por acá tenemos algunas preguntas. Dice, ¿cada cuánto se realiza un electroencefalograma con un niño diagnosticado con TEA sin convulsiones? Bueno, si el estudio eléctrico fue normal y él sigue en su curso, buena evolución en su lenguaje, en el área social, en el aprendizaje, posiblemente no necesita más estudios. Si el niño tenía tuvo un electro alterado porque demuestra algún tipo de disfunción, no es necesario esto repetir cada mes, ni cada dos, ni cada tres. Yo como la gente le digo, no se preocupe, esto 1 o 2 años según como él vaya, porque puede tener un electro disfuncional, pero si él clínicamente, psicológicamente, nutricionalmente va bien y en la escolaridad, le podemos hacer un estudio 1 o 2 años después. Si el estudio me demostró una actividad epiléptica, ojo, y consideramos de que no hay en el paciente crisis clínica, entonces ahí posiblemente sí hay que hacerlo un poco más frecuente el estudio. Si no, no hay que estarlo sacrificando porque sabemos que tiene que estar cansado, desvelado, si él no se deja, si él no comprende esa situación. Entonces es más bien estresarlo para llevarlo a hacerlo eso cotidianamente. Es decir, que no es algo que tiene que hacerse de forma rutinaria cada vez que lo tiene que ver el especialista, sino que depende entre un paciente y otro lo que tenga. Si está bien, esperarse. Digamos, esperar alguna cosa que aparezca fuera de lo normal. Y porque yo he escuchado también algunas mamás que se lo hacen año con año. ¿Eso sería recomendable, aunque sea una vez al año? Bueno, el estudio no es invasivo para empezar, ¿no?
Él solamente recoge la actividad eléctrica y la transmite a un aparato que analiza y nos transmite las ondas. No pasa nada. Si un estudio lo hace anual o cada 2 años y son normales, como le digo yo, no es necesario estar haciéndolo a cada rato. Si el estudio sale disfuncional y me dice de que el niño se detiene, está siempre detenido, no avanza mucho, entonces posiblemente sí está indicado hacerlo, pero también tenemos la necesidad de buscar por qué sigue detenido, por qué los avances son muy lentos, qué otra cosa está asociando. Es decir, que si lo puede hacer anual, no pasa nada, pero tampoco no sé si está en el sistema y sigue siendo normal, es normal, probablemente. Fíjese que aquí tenemos otro comentario también. Mi niño tiene 8 años, ha tenido 3 episodios en los cuales se pone pálido y como queriendo desvanecerse. No es frecuente porque ha sucedido en diferentes momentos. ¿A qué se debe eso? Bueno, si el suceso se da sin ninguna causa en ese momento, ojo, puede ser un tipo de crisis compulsiva autonómica. ¿Ya? Y sí sería importante entonces estudiarlo para ver si existe alguna correlación eléctrica que me demuestre que hay una actividad epiléptica asociada. Pero si el estudio fuese normal, entonces posiblemente él, como le referíamos anteriormente, tiene alteraciones sensoriales y probablemente autonómicas. Cuando hablo de autonómicas, me refiero al sistema nervioso autónomo, que también puede ser más sensible, y por eso estos chiquitos pueden tener también sudoraciones, palidez, frialdad, o ser más sensible y hacer hipertermia o hacer hipotermia, y que no necesariamente sea actividad epiléptica. Pero sí sucede sin ninguna causa, estamos obligados a estudiarlo. Ahí sí. De forma resumida, estudiarlo. Fíjese que aquí también hacen una consulta sobre el uso de risperidona y la preguntan que si está indicada, es decir, el uso de la risperidona va específicamente al dolor, por ejemplo, en las crisis de un niño. Bueno, entre las comorbilidades tenemos actitud, además de las que mencionamos, tenemos también trastornos de oposicionistas desafiantes, ¿sí? O agresividad también, trastornos de la conducta. Si el niño asocia un trastorno de la conducta oposicionista desafiante al punto de que lastima a los demás, se autolastima y no ha respondido a las terapias conductuales, psicológicas, ocupacionales y a los consejos que debe darle el psicoterapeuta a los padres para el manejo de las mismas, entonces posiblemente es candidato a uso de risperidona, que es uno de los fármacos más utilizados y que mejor respuesta tiene en los trastornos del espectro. Si el niño tiene un trastorno del sueño muy marcado, posiblemente también altera su conducta. Y si altera su conducta, es que se va a poner tal vez irritable, agresivo, además de que no duerme. Entonces, si él asocia a esto, posiblemente el uso de risperidona también estaría indicado, y como todo paciente, cuando se le va a iniciar, entonces tiene que ir gradual. No todos responden igual, pero generalmente que la risperidona deberían de responder va bastante bien los niños y, de ser posible, no utilizarse el fármaco de forma eterna. ¿Ya? Siempre, como le digo yo, acordarse psicoterapia o al psicoterapeuta, el psicólogo, que también tiene que darle terapia a los padres en cómo manejar al niño, cómo también ayudarle para la higiene del sueño, para que mejore todos estos puntos y muchas veces con ayuda del medicamento y después sin el medicamento. Excelente, doctor. Por acá también hacen otra consulta. Es el caso de un niño que tiene TDA y tiene TEA, su primer diagnóstico, y también tiene TDA. La mamá dice que el niño se mantiene en actividad, lo tiene en taekwondo, pero siempre anda con mucha energía, a pesar de que consume Rubifem. Entonces, no sabe cómo puede hacer para que él mejore, porque aún con la Rubifem, el niño se mantiene siempre con mucha energía. Bueno, el metilfenidato, que es el Rubifem, es un nombre comercial Rubifem, es uno de los fármacos que se usa mucho y de primera línea
el metilfenidato en los trastornos de déficit de atención. Y el déficit de atención, cuando afecta la escolaridad, o tiene riesgo en la escolaridad, pero además afecta el desenvolvimiento en el área extracurricular, es decir, fuera del colegio, en los deportes, puede estar indicado el uso del metilfenidato. Y hay de acción rápida y acción corta. Generalmente, nosotros los neurólogos pediatras optamos por empezar metilfenidato de acción rápida, como el Ubifen, por ejemplo, cuando empezamos a tratarlo. ¿Ya? Y después de los 6 años y pico, si es posible, 7 años. Pero hay que valorarlo siempre. Y podemos darle 1 o 2 dosis al día, siempre durante el día, que es la actividad escolar o las actividades que hace extracurriculares o cuando llega la tutora a ayudarlo, etcétera, o van a las terapias de lenguaje o conductuales que lo puede cubrir. Y muchas veces, si no responde al uso de metilfenidato de acción rápida, uno tiene que considerar el uso de acción prolongada. Y a eso muchas veces responden mejor. Pero siempre de la mano pues, de su médico de cabecera para que los aumentos sean progresivos y vigilando reacciones adversas como disminución de apetito, por ejemplo, en el paciente, o alteraciones de la talla o el crecimiento que puede dar cuando uno da dosis exagerada. Además de que existe una idiosincrasia entre cada niño y uno puede responder muy bien y otros muy poco responden y tienen que darse muy más dosis todavía. Uh-huh. Fíjese que aquí nos preguntan, doctor, también sobre el uso de la melatonina. ¿Qué nos puede decir el doctor? ¿Es recomendable? En realidad serían 2 preguntas. ¿Qué opina usted sobre el uso de la melatonina? ¿Qué tipo de actividad física o deporte recomienda usted para un niño con TEA? Bueno, empezamos por la melatonina. La melatonina es una hormona que normalmente la producimos en la glándula pineal y que toda la producimos. Hay una edad que generalmente ya necesitamos dosis extras de melatonina después de los 45, 50 años, tercera edades también, porque la producción ha disminuido. Pero también hay niños con mucha energía, mucha impulsividad, mucha hiperactividad, que consumen rápido su melatonina. Entonces puede dársele cuando tiene un problema para conciliar el sueño. Fíjese bien, conciliarlo, porque la melatonina me ayuda a conciliar el sueño lo más fisiológico que se puede. Es decir, solamente su uso nocturno, con luces apagadas, funciona mejor y las dosis pueden aumentarse cada vez siempre sin mucho riesgo y debe de darse solamente en horas nocturnas. Es decir, que no hay ningún problema generalmente. Y cuando pensamos qué deporte o actividad extracurricular puede hacer el niño, entonces eso depende de cada niño. Si es un niño muy social, pero tiene problemas en impulso, tiene muchos problemas de hiperactividad, entonces muchas veces los deportes individuales pueden ayudarnos para el autocontrol. Si el niño tiene poca socialización, entonces posiblemente no le va a decir al papá o a los padres, va a llevarlo a un deporte individual exclusivamente, porque el niño no socializa y está practicando solo, como que no encaja. Entonces en este niño preferimos mejor actividades deportivas donde él vaya a socializar en grupo, el fútbol, el voleibol, el basquetbol, etcétera, donde él pueda interactuar con otros bajo la vigilancia siempre de los adultos para evitar que se golpee o más bien se dañe el niño, pero o lo excluyen, porque eso es importante. Entonces puede ser deporte individual, si socializa mucho, si socializa bien, perfectamente, pero si no socializa bien, un deporte en grupo es lo más adecuado posiblemente. Doctor, ¿qué opciones de tratamiento usted recomienda para la gestión de niños y niñas con TEA y si existen riesgos asociados por el uso de algunos medicamentos específicos? Bueno, para que estemos claros, generalmente cuando hablamos de tratamiento farmacológico,
no existe un tratamiento farmacológico aprobado o de alta seguridad en los trastornos del espectro. Los medicamentos que tienen que darse es según la comorbilidad que predomina. Si predomina un TDA o un trastorno de atención, hiperactividad e impulsividad, posiblemente metilfenidato. Si predomina un problema del sueño con una alteración conductual, mucha impulsividad, agresividad o autoagresión en el o actitud desafiante, posiblemente risperidona o cualquiera de los otros parecidos a la risperidona, como aripiprazol, por ejemplo. Y si él asocia un tipo de epilepsia, puede escoger el mejor anticonvulsivante que no lo excite mucho, ¿ya? O tampoco lo duerma. Entonces hay que tener cuidado en cuál le vas a dar. Entonces no puedo decirle yo, el más óptimo es valproato, el más óptimo es carba, el más óptimo es otcarba, el más óptimo es levetiracetam. No, eso depende de cada niño y de lo que asocie en ese caso, ¿ya? Entonces en eso hay que tener cuidado, porque hay medicamentos que son antiepilépticos, pero me ponen muy impulsivo o muy irritable al niño, ¿ya? Entonces no podemos darle, aunque tal vez sea el más adecuado por el tipo de epilepsia. Entonces tenemos que dar otro que no me afecte tanto ese nivel, porque no va a ser crisis, pero lo va a tener muy inquieto, muy irritable y no va a aprender por eso. No tiene sentido. A eso es lo que me refiero. Exactamente, porque esto me llevaba también, doctora, a preguntarle sobre cuáles podrían ser las terapias más efectivas, ¿verdad? Pero eso va a depender también del niño, ¿verdad? Del niño Sí. o de la niña, en función de lo que requiera. El doctor, usted indicaba, por ejemplo, ahorita que explicaba lo de la parte de los tratamientos, y aquí lo voy a pegar con una pregunta que teníamos más adelante sobre el tema de cómo abordamos los comportamientos desafiantes. Eh, no sé si le gustaría agregar algo más, porque si ustedes estaban escuchando ahorita, el doctor explicaba esta parte, ¿verdad? El cuando se presentan conductas, él comentaba sobre la base de su experiencia. Doctor, ¿le gustaría agregar algo más en relación Bueno, a los con respecto a los comportamientos? tratamientos en general, como le digo yo, hay todavía una evidencia, poca evidencia en los tratamientos específicos para trastorno del espectro. Podemos agregar muchas veces suplementos alimenticios, uno, en el paciente; dos, algunos suplementos porque podemos pensar que tenga alguna alteración en algunos neurotransmisores, como el uso de citrato de magnesio o cualquier otro tipo de magnesio. Podemos a veces adicionar algún tipo de vitamina o algún tipo de suplementos que lleven sustancias que ayudan a la mielinización, a la que va a incluir en las dietas, como el DHA, ya por ejemplo omega 3, que podemos entonces aplicarle un extra al niño. Además, recomendar al padre que busque como darle una dieta que tenga un poquito más de DHA y omega 3, casi todos tenemos deficiencia, que por supuesto, la leche materna, cuando hablamos del lactante, es la que mayor cantidad y de forma natural aporta al niño omega 3, pero después de que ese niño deja de lactar y tiene un trastorno, entonces pues, posiblemente a veces nosotros le asociamos, pero no es que a todos tenemos que asociarle, pero no es algo que esté contraindicado así. Y con respecto a las actitudes desafiantes, oposicionistas, cuando uno expone el tema de trastorno oposicionista desafiante, hay 5 terapias recomendadas, o 5 puntos, 5 recomendaciones. Y la recomendación de tratamiento farmacológico, yo la pongo en rojo, porque siempre es la quinta, ¿ya? Entonces, la primera, la segunda, tercera, cuarta, no son medicamentos, no son fármacos, son terapias conductuales, psicológicas, o muchas veces con el psiquiatra que me dé psicoterapia o, o cualquier otra, y terapia en conjunto los padres con el niño, porque un niño que tiene actitudes, un top trastorno oposicionista desafiante, que se le llama, muy frecuentemente, si no hay una disfunción familiar, él la va a ocasionar, ¿ya? ¿Por qué? Porque es difícil el manejo, ¿ya? Un niño, por ejemplo, que te hace una rabieta excesiva y que empieza a patear todo, a destruir todo, por ejemplo, en ese momento, es una situación que casi ningún padre la puede manejar. Y cuando están ambos padres,
ambos no van a actuar igual posiblemente. Entonces ahí es donde el psicoterapeuta tiene que intervenir en recomendar cómo actuar y qué hacer con ese niño para buscar cómo desviar su atención y salga de esa situación. ¿Ya? Y cuando ya vas a decidir medicamentos, que siempre son los trastornos posicionistas desafiantes, que tienen grado moderado o severo. Es decir, que estás con todo lo demás y no ha funcionado. Hasta entonces damos medicamentos. Doctor, ¿hay alguna estrategia específica para ayudar a niños o niñas a manejar la ansiedad, las dificultades sensoriales y otros desafíos que puedan estarles afectando? Bueno, como les refería anteriormente, nuestros niños con trastorno del espectro, cualquiera de los grados, realmente son muy sensoriales. Entonces hay que darle estimulación sensorial, muchas veces por la fisioterapeuta o por el fisiatra, y con ayuda del psicólogo también dar algunas formas para estimular la área sensitiva alterada para que él disminuya ese umbral. Es decir, que si es muy fácilmente excitable, sea menos excitable y pueda ayudarse a controlar. En los niños, esto casi siempre tiene que ser el niño con los padres para ayudar, porque el niño todavía no tiene la magnitud y más si tiene un trastorno del espectro, donde tal vez no acepta mucho al terapista en ese momento. Entonces el padre aprender qué tipo de manejo, que eso realmente no sé cómo lo realiza, pero que le va a dar el terapista para darle esa estimulación sensorial en esas áreas afectadas principalmente. Existen juegos, existen tipos de actividades físicas, etcétera, y hay hasta lugares especiales donde le dan estímulo en los niños, ¿no? Hay diferentes formas, porque realmente no es nuestro campo, pero que sí por eso cuando tienen esa necesidad nosotros los mandamos donde el facultativo que tiene que resolver esto. Ujú. Doctor, nos hacen una consulta acá acerca de la DMG o la B12. Eh, ¿Qué opina usted sobre la DMG? ¿Es efectiva en la nutrición? ¿Ayuda a la concentración? ¿Es importante el consumo de esta vitamina? Bueno, la DME es la dimetilglicina. Normalmente nosotros producimos dimetilglicina, que el producto final de la dimetilglicina es acetilcolina. Y la acetilcolina es un precursor de dopamina. Y la dopamina es la que va a pasar de la neurona presináptica, por decir así, esta es la presináptica que la está produciendo, la libera al espacio y una vez que está en el espacio, los receptores en la otra neurona lo captan, la dopamina, y ayuda entonces a la concentración, a la atención, mejora el lenguaje, mejora el área social. Entonces, en los pacientes se recomienda que si le vamos a agregar dimetilglicina, que es precursor de acetilcolina y acetilcolina de dopamina, que son neurotransmisores, son dosis entre 300 a 600 miligramos al día. Eso es algo que muchos no manejan tan bien, y hay que revisar. 300 a 600 miligramos al día es más que suficiente, una dosis al día en estos pacientes. Estos son principalmente estudios hechos en Rusia desde principios del siglo, en México y en otros países como Cuba y España, que se ha utilizado mucho dimetilglicina. A nosotros hemos mandado a muchos pacientes de dimetilglicina, pero es algo que como está aprobado por la FDA como un suplemento alimenticio, se agota fácilmente, por decir así. Y podemos asociarle como un suplemento al niño. Y sí se ha visto que hay buenos resultados en esa área. Lenguaje, atención y socialización, asociado así a todo lo demás. ¿Ya? Las terapias conductuales, sociales, ocupacionales, sensoriales, que el psicólogo, el psicoterapeuta o el neurólogo recomiende para tal cosa. Esa es la DMG. Muchísimas gracias, doctor. ¿Hay alguna investigación reciente en todo este tema del autismo? Sabemos que todavía es un mundo que cada día se va explorando, ¿verdad? Las niñas y niños también van agregando otros datos.
a todo este tema, ¿usted conoce de algún estudio reciente o algún estudio que a usted en lo personal le haya permitido ver el TEA desde otro punto de vista? ¿O hay algún avance en estos términos? Porque todavía las causas no se conocen, es decir, ¿qué, qué se ha escuchado recientemente Bueno, sobre esto? como le refería yo, mucho empuje tiene ahorita la genética, el estudio de los genes. Se han visto más de 100 genes asociados a trastornos del espectro autista y alteraciones de la plasticidad cerebral que dificultan al niño para que pueda compensar las dificultades que tiene por sí solo, sino que con ayuda. Uno. Entonces, los estudios genéticos. Y también hay estudios más allá de esto que son de resonancia magnética. Por ejemplo, ahorita en Europa, principalmente en Alemania y en Francia, están por aprobarse el uso de resonadores magnéticos de 11.5 teslas. La tesla es una medida que se utiliza, es una medida del resonador para ver la capacidad que tiene el resonador para reconstituir los protones cuando los desordena y lanza un rayo electromagnético, por decir así. Eso es para explicar cómo funciona, ¿no? Entonces, el boom de esto es que con este resonador de 3 a 4 veces a los que tenemos en la actualidad, van a ayudar al estudio funcional de enfermedades como Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades como trastornos del desarrollo o pacientes que tienen deterioros cognitivos, que cuando estoy leyendo, ¿ya?, y estoy haciendo el resonador de alta capacidad, como esos que están por aprobarse, van a poder ver dónde específicamente y qué área está alterada en ese paciente, que es la que entonces tiene que estimularse. ¿Entiendes? Entonces sí, son estudios nuevos y los resonadores magnéticos en la actualidad, y aquí tenemos también resonadores de muy buena capacidad de resolución, que muchas veces lo mandamos cuando pensamos que hay una alteración estructural o hay una alteración de los fascículos que llevan información de un lóbulo a otro, de un hemisferio a otro, que tienen tractografía y que tienen gran capacidad para ver el grosor de estos fascículos que pueden estar disminuidos en tamaño, y que eso puede explicar entonces que hace falta estimulación y que este paciente posiblemente está asociado a esto. Pero son estudios que todavía no están a la mano de todo el mundo. Son estudios o sea, de todo el mundo me refiero de nuestra población, pues, porque son estudios muy caros. Una tractografía anda más o menos como $1,500, $1,800. Todavía no está tan expandido. Y con estos estudios de resonancia de mayor capacidad, posiblemente vamos a conocer mejor el cerebro humano y mejor dónde específicamente están las alteraciones de estos pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Fíjese que qué bueno que abordó el tema de la genética, porque casualmente nos habían hecho una pregunta sobre eso, que cuándo se recomendaban los estudios genéticos en una Sí, yo me persona refería con... anteriormente de que cuando tenemos familiares con antecedentes de espectro autista de grados muy cercanos de consanguinidad, está indicado. O cuando asocian trastorno del espectro autista y epilepsia, también está indicado. Y también, si el niño asocia una patología o un síndrome específico, hay síndromes específicos que pueden tener, por ejemplo, la trisomía 21, trisomía 13, también puede tener el en la elección X o el X frágil. Estos más frecuentemente pueden asociar autismo porque tienen un gen alterado. Entonces, cuando existen alteraciones o muy frecuentemente en la familia hay otros pacientes, el estudio genético puede darse, porque entonces las posibilidades son mayores. Por ejemplo, estudios de autismo en gemelos. En gemelos univitelinos, o sea, que son idénticos. Si uno tiene autismo, la posibilidad que el otro tenga autismo, si no lo tiene todavía,
esto puede ser que ande en 95% o más que lo va a tener. Si son bivitelinos, posiblemente la información genética se disminuye a un 50%, pero aún así está indicado hacer el estudio genético para ver si el otro tiene un gen que tiene el anterior o el que tiene autismo, que también él lo tiene y que en determinado momento puede desarrollar para empezar a darle estimulación también temprana a ese mismo. Es decir, que sí, la genética es muy importante y algo que hablamos de la mano y que nos explica muchas patologías en la actualidad. Fíjese que nos consultan aquí qué hacer para la planificación de un embarazo teniendo un hijo con autismo. ¿Se puede prevenir con esos estudios de genética? No prevenirlo, pero sí anticiparlo, ¿verdad? Claro. Si las familias pudieran tener todo acceso a estudios del exoma, es decir, que son estudios genéticos que miden más de 10.000 genes, posiblemente el más completo para ver si portamos un gen dominante o recesivo que esté relacionado al autismo, tanto para la madre como para el padre. ¿Y qué hacer, por ejemplo, si quieren embarazarse y disminuir las posibilidades? Bueno, como decimos nosotros, la naturaleza nos está castigando, porque esa es otra parte, la epigenética, o sea, lo que está alrededor influye en nuestros genes. Cómo nos hemos alimentado, cómo estamos alimentándonos en los últimos 5 o 10 años puede repercutir en que nuestros genes ya no sean iguales y tengan mayor facilidad o la habilidad para presentar una enfermedad o un síndrome determinado. Y en este caso, un trastorno del desarrollo, un trastorno del espectro autista o un problema de la conducta. Entonces, la dieta es importante, el disminuir azúcares de alta volatilidad, como traen todos los jugos enlatados, como traen los Raptor, como traen otras cosas que no tienen nada que se pueda metabolizar adecuadamente. El uso y abuso de sustancias pueden facilitar que nuestros genes no sean iguales. La depresión, la cafeína, muchas mujeres también está recomendado no utilizarse en una media taza, una taza máximo al día, porque a veces pueden alterar los genes. Sí, mucho se ha dicho y muchos están implicados, porque como le digo, ese es un tema amplio y eso es lo que llamamos nosotros epigenética, que sí puede influir. Consultan, aquí en Nicaragua, doctor, ¿se hacen esos estudios de genética o todavía no estamos? Bueno, tenemos genetistas reconocidos que hacen estudios genéticos y que tienen muy buenos contactos en los diferentes países que y van disminuyendo cada vez los precios de lo que vale, pues, en otros lados. Nosotros no tenemos todavía estudios genéticos que se procesen aquí. Ahí creo que he planificado algo de medicina nuclear y también de genética, estuvo planificado y ha estado queriéndose también promover, pero sí hay personal especialista en genética que puede perfectamente orientar y decirte cuánto es y a dónde lo va a mandar, ¿ya? Y especificarte todos los genes, pues todo el mapeo, como eso. Excelente, doctor. Ya para ir finalizando, doctor, en el caso del uso de la RubiFem, ¿por cuánto tiempo se recomienda el uso de la RubiFem, de ese compuesto, ¿verdad? Que traen, que esos son como los nombres comerciales, ¿por cuánto tiempo se recomienda y en qué momento es el ideal para suspenderla? Bueno, en el caso de TEA, sí, con trastornos con déficit de atención, con hiperactividad o con hiperactividad, el uso de metilfenidato principalmente está destinado para mejorar el rendimiento de atención, concentración y disminuir hiperactividad y aumentar la permanencia, por decir así, del niño en sus actividades escolares y terapia. Es decir, que esto se debe darse mientras está dándose. Muchos de nosotros tenemos la corriente de que no lo damos de forma continua ni todos los días del año, sino que lo debemos descansar los días que no tiene nada el niño para que él pueda comer libremente y pueda desenvolverse libremente. Y siempre, cada año, tenemos que buscar cómo arrancar
sin medicamento para ver cómo se comporta. De no arrancar adecuadamente y volver a las alteraciones conductuales que tenía, se vuelve el medicamento. Esto puede ser y permanecer hasta cerca de la adolescencia en los niños, 11, 12, 13 años. Eso dependiendo de cada niño y cómo responda. Excelente, doctor. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Creo que ha sido una plática muy enriquecedora. Por acá lo saludan y comentan algunas mamás y algunas espectadoras de que nunca se los habían explicado de esa manera, que ha quedado súper clara y que han visitado neurólogos y que esta explicación, claro, ¿verdad? También ahorita, con más tiempo, el doctor está haciéndonos un chance en su agendita, ya nos robamos casi 7 minutos. Sí. Pero le agradecen por acá, doctor, la explicación. Dicen que todo ha estado bastante claro y que se comprendió muy bien todo el proceso. Entonces, doctor, yo quiero agradecerle su tiempo y quiero agradecerle también, ¿verdad?, el aporte que está haciendo desde su lado, desde su especialidad, para ayudar a las niñas y niños con autismo. Como no, gracias. No sé si le gustaría dar algún mensaje para las familias, las personas que nos están viendo. El mensaje sería que seguir adelante, persistir, no rendirse. Este es un trabajo de todos los días. No decir que voy a ver mañana qué hago, sino que desde hoy siempre planificar el mañana, porque el niño o la niña lo necesita. Estar en sus terapias y la ayuda de los padres es súper necesaria. Estos niños tienen una inminente posibilidad de mejorar siempre y cuando todos podamos participar, pero principalmente papá y mamá y los abuelos muchas veces, tío, por supuesto. Donde evita la importancia cuando los padres tienen que trabajar, el abuelo tiene que entrenarse, la abuela tiene que entrenarse para tal cosa. Esa es la facilidad que tenemos en nuestras familias latinas, que contamos siempre con la familia. Eso es importante, la familia. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, bueno, mire, ha sido una semana bastante intensa. Hemos andado visitando algunos canales de televisión, doctor, porque hemos tratado de compartirles a las familias y de darles ese impulso, ¿verdad? De invitarles a que hagan un diagnóstico temprano y también estamos contagiándolos de esa esperanza y de identificar cuáles son esas oportunidades, doctor, y cuáles son esos talentos que tienen nuestras niñas y niños. Entonces, desde acá el diario de Teo estamos acompañando a las familias y también a los centros educativos para acompañarles y guiarles en cómo convertir el autismo en su mayor fortaleza. Porque lo que normalmente nos dicen que cuando tenés una condición es lo que te hace menos o lo que te resta o es de lo que careces, en realidad es tu mayor fortaleza y sobre eso tenés que trabajar, ¿verdad? Tenés que trabajar e identificar cuál es ese potencial, cuál es esa habilidad que tienen nuestras niñas y niños. Entonces yo le agradezco muchísimo y en este momento también quiero enviarle un mensaje para las personas que están en el grupo de WhatsApp, doctor. Creamos un grupo donde hay alrededor de 200 personas que han venido dándole seguimiento a todos estos live y desde el diario de Teo estamos pensando mañana hacer un Zoom con las personas que están dentro del grupo porque les queremos proponer que ese espacio en el que ustedes ya están pueda funcionar como un grupo de apoyo, un espacio donde podamos escucharnos e intercambiar, porque ahí hay docentes, hay madres y padres, hay tutores, cuidadores de niñas y niños con autismo. Entonces la propuesta es que mañana nos podamos encontrar a las 2 de la tarde para que conversemos cómo estuvieron estos webinars, si nos quedaron dudas de todos estos procesos y ver cómo ese espacio se va convirtiendo, valga la redundancia, en un espacio donde podamos conversar las familias que tenemos a niñas y niños con autismo. Entonces ya la invitación queda hecha, sería un espacio voluntario y mañana conversaríamos sobre qué cosas podemos hacer desde ahí
y qué tipo de procesos o acompañamientos podemos irles dando a ustedes y en términos también de contenido, de valor, contenido educativo, también vamos a compartirles qué cosas estaríamos haciendo desde el diario de Teo. Doctor, muchísimas gracias y qué gusto verlo. Tengo un rato de no verlo personalmente y por acá Bueno, gracias, también muy amable. nos comentaban de que tienen allá sus niños, que usted les ha ayudado mucho. Recientemente le compartí también su dato a una mamita que tenía unos problemas con su niño, problemas del sueño, y me dijo, fui donde el doctor, tenía 2 meses de no dormir, y el doctor indicó lo que tenía que ser y su calidad de vida también empezó a mejorar. Entonces, Claro, gracias. acudir, ¿verdad?, a las personas correctas y hacer los procesos, como dice el doctor, son equipos multidisciplinarios, hacer las cosas en este primer momento, pues también eso nos ayuda a nosotros como familia a tener calidad de vida, ¿verdad? Y a estar muchísimo mejor las personas adultas para que podamos acompañar como es debido a nuestras niñas y niños. Así que le agradezco Gracias, muy amable. muchísimo, doctor, y espero verlo pronto. Gracias, Tengo que visitarlo con Teo. Vamos a llegar bueno, pronto mucho porque gusto. ya tenemos algo de tiempo que no hemos llegado, así que esperamos verlo muy pronto. Y nuevamente agradecerle su compañía el día de hoy y por compartirnos su sabiduría en todo este tema de la neurociencia y el autismo. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. Nos vemos y quedamos conectados por ahí entonces, los que nos acompañaron el día de hoy.